Buenas noches. Luis Fernando tiene que abrir su micrófono. Está cerrado. Listo. Bueno, buenas noches para todos. Yo voy a proceder a hacer la lectura de un texto que elaboramos Luis Fernando y yo para dar paso luego a la discusión. Bueno, el tema de hoy es Freud y la cultura. Los problemas culturales ocuparon siempre el interés de Freud y como fruto de ello contamos con varios textos, entre los cuales sin duda el más conocido es El malestar en la cultura. Sin embargo, en el texto que lo antecede y que tiene por título El porvenir de una ilusión, publicado en 1927, brinda una definición de la cultura que retoma 2 años más tarde en El malestar. Es una cita extensa que vale la pena traer textualmente. Cito entonces a Freud. La cultura humana, me refiero a todo aquello en lo cual la vida humana se ha elevado por encima de sus condiciones animales y se distingue de la vida animal, muestra al observador, según es notorio, dos aspectos. Por un lado, abarca todo el saber y poder hacer que los hombres han adquirido para gobernar las fuerzas de la naturaleza y arrancarle bienes que satisfagan sus necesidades. Por el otro, comprende todas las normas necesarias para regular los vínculos recíprocos entre los hombres y en particular la distribución de los bienes asequibles. Esas dos orientaciones de la cultura no son independientes entre sí. En primer lugar, porque los vínculos recíprocos entre los seres humanos son profundamente influidos por la medida de la satisfacción pulsional que los bienes existentes hacen posible. Y en segundo lugar, porque el ser humano individual puede relacionarse con otro como bien él mismo, si éste explota su fuerza de trabajo o lo toma como objeto sexual. Pero además, en tercer lugar, porque todo individuo es virtualmente un enemigo de la cultura, que empero está destinada a ser un interés humano universal. Hasta aquí la cita. Entonces, en esta definición se puede ver que la relación del hombre con la cultura es ambivalente, o dicho con otras palabras, que la relación del hombre con la cultura es conflictiva, lo que hace necesario que existan normas e instituciones, no solo con miras a buscar una justa distribución de los bienes, sino el de conservarlos de su hostilidad, recordando que la ciencia y la técnica, también valoradas, pueden ser empleadas por ellos mismos para su propio aniquilamiento. Advierte que si bien es posible asociar la cultura al progreso obtenido gracias a la dominación de la naturaleza, de la que siempre será posible esperar mayores avances, la evidencia nos muestra que una regulación similar no es posible en los asuntos humanos. Entonces, en esta primera definición que presentamos está la idea que en los seres humanos habitan tendencias destructivas que atentan contra el lazo social. En el mundo de la cultura se expresa el poder del amo bajo sus distintas caras y también las manifestaciones que se oponen y se objetan a ella. Este asunto parece ser intuido por Freud, cuando refiere que unos pocos han sabido apropiarse de los medios de poder y de compulsión sobre los que se funda la cultura, pero pone el acento en lo que considera como un hecho psicológico que permite que el centro de gravedad se haya trasladado de lo material a lo anímico. Lo decisivo entonces, en palabras de Freud, será que se logre, y la medida en que se lo logre, aliviar la carga que el sacrificio de lo pulsional impone a los hombres, reconciliarlos con la que siga siendo necesaria y resarcirlos por ella. Hasta este punto queda claro que la cultura se edifica sobre una compulsión y una renuncia a lo pulsional, pero agrega que es imprescindible el gobierno de la masa por parte de una minoría, pues ésta es indolente y no quiere saber nada de renuncias de lo pulsional. Más bien las caracteriza un desenfreno que es alimentado por los individuos que la conforman. En ellas, el papel del conductor es esencial para que logre moverlas hacia el trabajo y las abstinencias que requiere el proceso de la cultura, que se funda en una compulsión,
precisamente porque debe luchar contra dos propiedades de los seres humanos. Esto lo dice Freud, que espontáneamente no gustan de trabajar y que los argumentos nada pueden contra sus pasiones. Pero retomemos la cuestión del deslizamiento de lo económico al anímico, pues introduce una cuestión novedosa, en tanto advierte que los bienes mismos, los medios para obtenerlos y los regímenes para su distribución no son lo esencial ni lo único de la cultura. Existen también, junto a los bienes, los medios que contribuyen a su preservación y conformación de lo que Freud llamó el patrimonio anímico de la cultura. Esto es posible entenderlo si se parte de una terminología uniforme. Frustración para indicar el hecho de que una pulsión no puede ser satisfecha. Prohibición a la norma que la establece y privación al estado producido por la prohibición. Algunas privaciones afectan a todos y otras no, circunscribiéndose a grupos, a clases o a individuos. Lo importante es la forma en la que Freud muestra cómo operan las renuncias de pulsión y lo que ha llamado factor psicológico, que conserva su vigencia para renuncias posteriores, refiriéndose al superyo como uno de los progresos anímicos y como un patrimonio psicológico de la cultura de inmenso valor, definiéndolo de esta manera. Las personas en quienes se consuma se transforman de enemigos de la cultura en portadores de ella. Mientras mayor sea su número dentro de un círculo cultural, tanto más segura estará esa cultura y más podrá prescindir de los medios de compulsión externa. Hasta aquí Freud. Freud advierte que el superyo es interiorizado de forma diversa para cada una de las prohibiciones de lo pulsional, siendo necesaria la presión por la compulsión externa para asegurar la vigencia de las prohibiciones y la obediencia hacia ellas durante el tiempo en que sean temidas por los hombres. Veremos cómo este asunto se continúa desarrollando en el malestar. Este es un texto tardío, escrito en los albores de los años 30, momento de la Gran Depresión en los Estados Unidos y de los procesos que generaron lo que el primer mundo llamó la Segunda Guerra Mundial. En este texto, Freud se interroga sobre la manera como el sujeto se articula o se relaciona con la cultura, presentando una tesis que confronta las ideologías surgidas del cientificismo del siglo XIX que suponían la felicidad como algo diferente a la naturaleza humana. Freud piensa que por estructura hay un malestar que afecta al sujeto en su relación con la cultura. Existir es angustiante. Lacan va a utilizar el término dolor de existir para nombrar este hecho. No fortuitamente, Freud consideró titular este texto como El bienestar y la cultura, o como también se encuentra en la introducción que este texto hace la versión de Amor-Rorty, que indica que Freud también pensó titularlo La infelicidad en la cultura. Tratemos de analizar su argumentación. Para él, la humanización del hombre conlleva el malestar, pero este malestar no se debe a las desgracias que por azar pueden surgir. Se refiere a las crisis económicas, las enfermedades, las pérdidas, etc. El origen de este malestar surge de algo que puede aparecer como paradójico. Surge de eso que hace el hombre para evitar aquello que lo hace sufrir. Freud, en su intento por definir aquello que nos hace sufrir, define tres fuentes. Sin duda se pueden considerar otras. Las tres propuestas por Freud son la naturaleza, refiriéndose al malestar que nos puede causar la impotencia que tenemos frente a ciertos fenómenos que ella presenta y sus efectos. El cuerpo, su fragilidad, el efecto del tiempo sobre él, la enfermedad, la muerte. Y la tercera fuente, la relación que el hombre tiene con sus semejantes. Estas tres fuentes del sufrimiento definen dos perspectivas, una que podríamos llamar natural, las que son referidas a la naturaleza y al cuerpo, y la segunda apunta a lo social y a lo cultural, que es la relación con los semejantes. Para Freud, el malestar para el hombre no está referido a la naturaleza o al cuerpo, sino que encuentra su fundamento en la relación con los otros seres humanos.
¿Qué definición nos da Freud de la cultura? Aquí lo citamos. Dice, designa toda la suma de operaciones y normas que distancian nuestra vida de la de nuestros antepasados animales y que sirven a dos fines: la protección del ser humano frente a la naturaleza y la regulación de los vínculos recíprocos entre los hombres. La anterior definición indica que la cultura es el dispositivo que permite hacer la transición de lo natural a lo social, lo cual implica que en este se presente un esfuerzo por dominar la naturaleza mediante la técnica, la ciencia, el arte. Igualmente, hace referencia a la relación que los hombres establecen entre ellos, es decir, al lazo social y las instituciones que éste genera. Podríamos adicionar que, con relación al cuerpo, Freud diferenciará el organismo en tanto natural del cuerpo como representación, hecho evidente en su tratamiento de la historia. Ahora, según Freud, en la relación que el hombre establece con el semejante y la naturaleza, se presenta un conflicto. ¿Cómo entender este conflicto? Tomemos otra de sus definiciones de cultura. Dice, reconocemos como culturales todas las actividades y valores que son útiles para el ser humano en tanto ponen la tierra a su servicio, lo protegen contra la violencia de las fuerzas naturales, etc. Esto que el hombre crea tiene, según Freud, la función de proteger al hombre contra las inclemencias, los sufrimientos que se presentan en la realidad exterior. Ahora, esto es particularmente importante en la argumentación freudiana. Lo que el hombre crea para protegerse, paradójicamente se presenta como aquello que causa unos sufrimientos más importantes que aquellos que buscaba solucionar. Para explicar esto, Freud señala que el lazo social se constituye a partir de una sustitución de la fuerza, de la violencia por el derecho. Citémoslo. Entonces él dice, la convivencia humana solo se vuelve posible cuando se aglutina una mayoría más fuerte que los individuos aislados y cohesionada frente a ellos. Ahora el poder de esta comunidad se contrapone, como derecho, al poder del individuo, que es condenado como violencia bruta. Esta sustitución del poder del individuo por el de la comunidad es el paso cultural decisivo. Según Freud, cuando la potencia de lo colectivo sustituye la fuerza individual, se da un paso decisivo en la configuración del lazo social. Pero esto tiene un precio. Las exigencias de la cohabitación con otros hombres o los hombres en comunidad le limitan al hombre su posibilidad de placer, situación que desaparece en el individuo aislado, el cual ignoraría esta restricción. Freud concluye que es la renuncia de la satisfacción pulsional aquello que estaría en el fundamento de la cultura, relacionando entonces lo social y la pulsión de muerte, pues la vida en común, el lazo social, no puede ser posible si no hay una renuncia a esta satisfacción pulsional. Esta es la condición para que la cultura logre lo que él afirma como un equilibrio apropiado, buscando asegurar el bienestar de todos, mediando entre las reivindicaciones del individuo y las exigencias culturales de la colectividad. Freud se pregunta si el conflicto que está allí implícito se puede solucionar, pues de este equilibrio depende el destino de la humanidad. La respuesta freudiana es pesimista. Este es un conflicto que no se puede resolver y, por tanto, excluye la posibilidad de un progreso que llevaría a un posible paraíso. La cultura es un desarrollo que no tiene en consideración a los hombres. Propone además Freud una similitud entre el desarrollo libidinal y el progreso cultural. Él afirma, el proceso en la cultura se realizaría a partir de modificaciones en las predisposiciones pulsionales, que llevarían, por ejemplo, a las sublimaciones que serían la causa de actividades artísticas, científicas, entre otras, pero no todo en la pulsión se sublima. Freud supone un estado anterior a la emergencia de la cultura, es decir, anterior a la renuncia a la satisfacción pulsional, claramente analizado en Tótem y Tabú. Esta se caracterizaría por una utilización exclusiva de la fuerza bruta en la relación del hombre con la naturaleza y en la relación entre los otros hombres,
el resultado, libertad absoluta, satisfacción absoluta de los instintos, inseguridad, desorden. En conclusión, la cultura se fundamenta en la renuncia pulsional, en la represión, lo que conlleva un sacrificio en el bienestar. En otras palabras, la cultura es una institución que le ofrece al hombre seguridad, justicia, pero implica un sacrificio de goce. Con esto, Freud cuestiona, como ya se dijo, las ingenuas ideologías cientificantes que suponen una relación entre progreso científico y la felicidad o el bienestar. Recuerden, Hiroshima, Nagasaki, el Holocausto. Detengámonos en el análisis que hace de esta relación entre el malestar y la cultura. Tempranamente Freud descubre que las privaciones en la satisfacción pulsional están en la base de la neurosis. Cuando afirma los neurópatas no soportan las privaciones sexuales. Ahora, en la humanización del hombre está lo reprimido, el incesto, la sexualidad infantil, las inhibiciones que se encuentran frente al fin sexual. El síntoma, por ejemplo, es paradójico, pues en el neurótico, es una satisfacción sustitutiva que lo hace sufrir, pues produce conflictos con los ideales de normalidad y, por consiguiente, con la sociedad. Podemos preguntarnos cómo la cultura impone algo que atenúa los efectos de la pulsión de muerte. ¿Cuáles son las condiciones para que se instaure un lazo social entre los hombres contra las manifestaciones de la pulsión de muerte? Freud propone tres posibilidades. La primera, el amor y la identificación dan cuenta de los lazos libidinales que se instauran entre los miembros de un colectivo. Fuertes identificaciones producen la cohesión de las masas. La segunda, la ciencia, entendida como un proceso de dominio de la naturaleza. La tercera, el superyo. Este último es particularmente importante en el intento que hace Freud de explicar cuáles son los medios que tiene la cultura para inhibir la agresión. El superyo tendría dos características, dos versiones. Una individual, referida a la renuncia de las satisfacciones pulsionales, y otra colectiva, apoyándose en sus elaboraciones sobre tótem y tabú. Habla de una especie de prohibición superyoica transmitida por la cultura. Ambas, la individual y la colectiva, producen exigencias severas que se manifiestan bajo imperativos del tipo seas así, no seas así. La transgresión de estas exigencias produce un castigo que Freud llama angustia de la conciencia moral. Las exigencias de ambas formas del superyo anonadan al sujeto, lo acosan al punto que concluye que este superyo se preocupa muy poco del bienestar del yo y no toma para nada en cuenta las resistencias que el sujeto presenta cuando se trata de obedecerle. Uno de los objetivos de la clínica psicoanalítica es atenuar sus exigencias, luchar contra sus pretensiones. El superyo colectivo funciona de la misma manera, presenta una ley y no se preocupa si el sujeto puede cumplirla. De lo anterior surge una paradoja. No hay cultura, lazo social sin superyo. Si este no existe, sería el caos, la destrucción. Él es una instancia necesaria para la coexistencia de los seres humanos en tanto prohibición, pero a la vez, en tanto que instancia prohibitiva, produce malestar en el hombre, pues el superyo hace que se retornen contra el sujeto las renuncias que éste ha hecho para inscribirse en un lazo social. El superyo se nutre de estas renuncias y por eso Freud afirma que mientras más el sujeto se somete a sus imperativos, más tiránico deviene el superyo. Recordemos esta afirmación. El ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse si lo atacan, sino que es lícito atribuir a su dotación pulsional una buena cuota de agresividad. En consecuencia, el prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo. Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. Entonces, queda claro que para Freud, la relación del sujeto con la cultura
implica un malestar estructural cuando se refiere al sufrimiento del hombre que proviene de lo social y afirma que no hay posibilidad alguna de librarnos completamente de él, y más bien se refiere a que tras esto puede esconderse una parte de naturaleza invencible de nuestra complexión psíquica. Asimismo, son irremediables el desvalimiento y el desconcierto del género humano que dan cuenta de su respuesta pesimista o realista. Ahora, a partir de estas cuestiones que hemos presentado, vale la pena servirnos de estos desarrollos partiendo de la idea que nos presenta Freud cuando se refiere a la cultura como un proceso en desarrollo. Hoy, por ejemplo, es posible identificar que la ciencia ha reemplazado en gran medida la religión, y cabe la pregunta sobre este aspecto, pues Freud se refería a esta última como una ilusión, para indicar que existía también en la cultura un patrimonio de ideales que constituían los logros más apetecibles, mostrando que toda ilusión deriva de deseos humanos y que la religión sin duda era una, al surgir del amparo que busca el hombre al reconocer su impotencia e insignificancia. Sin embargo, aunque se cuida de hacer pronósticos y de brindar consuelo, como lo afirma al final del malestar, considera que la cuestión decisiva para el desarrollo de la especie humana descansa en saber si su desarrollo cultural va a lograr y en qué medida dominar la perturbación de la convivencia que proviene de la humana pulsión de agresión y de autoaniquilamiento. Así como Freud, consideramos que también nuestra época necesita un interés similar, especialmente cuando se ha impuesto aquello que parecía apenas estar comenzando en la época en la que se publica este texto, el dominio del hombre sobre la naturaleza de la que nos advertía que con su ayuda le sería más fácil aniquilarse unos a otros hasta el último hombre. Sin duda, algunos de estos desarrollos presentados continúan siendo vigentes para pensar nuestra época. Llama la atención, por ejemplo, las constantes referencias que hace Freud a la hostilidad de los hombres entre ellos y en relación a la cultura, siendo precisamente de esto de lo que ella debe protegerse por medios que procuren satisfacciones. En esta medida, advierte de la constante amenaza que representan las masas si esta hostilidad llega a precipitarse sobre ella. Y sería interesante poder pensar las manifestaciones que estaban teniendo lugar a lo largo del mundo durante el año 2019 y que fueron suspendidas por la aparición de la pandemia que estamos atravesando. Decimos suspendidas porque en días recientes han comenzado de nuevo en nombre de distintas causas. La más reciente se dice que es contra el racismo. Es importante aclarar que el mismo Freud consideraba que en cierta medida estas manifestaciones colectivas eran necesarias y productivas para la cultura. Los acontecimientos actuales nos llevan a cuestionar si lo que hay en el fondo de estas manifestaciones no tienen acaso relación con el peligro que representa cierto grado permanente de descontento dentro de una cultura que puede llevar a peligrosas rebeliones, tal como nos lo advertía. Recordemos sus palabras. Huelga decir que una cultura que deja insatisfechos a un número tan grande de sus miembros y los empuja a la revuelta no tiene perspectivas de conservarse de manera duradera ni lo merece, para referirse no solo a los oprimidos, sino a la agresiva respuesta de aquellos que tienen el poder. Bueno, aquí terminamos y los invitamos a comenzar el debate. Bueno, buenas noches. Pueden hacer sus participaciones levantando la mano, escribiendo en el chat sus preguntas. Yo estaré atento a lo que quieran plantear.
Les recuerdo cómo pueden participar. Los que no saben cómo levantar la mano, abren participantes y en la parte inferior hay una manito azul. En celulares aparece como raise hand o levantar la mano. También pueden pedir la palabra por chat o escribir su pregunta por chat que yo la puedo leer. Bueno, empecemos. Y Catalina Osorio. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Hola. No sé si me ven, no me veo, no veo mi cámara, pero no, tengo es como una pregunta frente a los finales de análisis y me gustaría saber si parte de, pues como de la práctica analítica de alguna manera entiende cómo ese super yo concilia entre pues como entre esa cultura y esos deseos como ya más del lado del sujeto, si eso le puede como de alguna manera dar luces al analista de que ese sujeto de alguna manera está reinventando ese síntoma. Creo que podemos tomar varias preguntas y ¿Por qué no van empezando con esta pregunta? Porque no tenemos más participaciones. bien. Sí, pues yo trataría de hacer algún comentario sobre lo que acaban de señalar. Un comentario tendría que hacer unas preguntas. Cuando una pregunta a la persona que hizo la pregunta, cuando dice reinventando el síntoma, si me pudiera precisar un poco qué quiere decir con eso. Hola Luis, no, lo hablo más desde cuando la persona está llegando a ese final de análisis que de alguna manera está dándole un sentido diferente o resignificando como esa gran pregunta o esa gran demanda que siempre ha tenido, si de alguna manera se puede como dilucidar como esa forma de hacer como con su síntoma a la hora de llegar como a ese final de análisis. Si una como de las señales que de alguna manera muestra es la forma en cómo se empieza como a, no sé si la palabra es como flexibilizar o el sujeto toma una responsabilidad diferente por ese super yo, que digamos que ya no solamente responde a la cultura, sino a unos intereses también subjetivos, pero teniendo en cuenta pues como otro tipo de reglas diferentes como ese, por ejemplo, sujeto jurídico, sino cuando ya nos damos cuenta que es más un sujeto del psicoanálisis. Sí. Bueno, ¿qué podría yo señalar con respecto a lo que acaba de decir? Porque es muy amplia pues su pregunta. Cuando alguien llega a un análisis, ¿con qué llega? Con síntomas. Y en cierta manera, desde la perspectiva de Lacan, el sujeto llega con el sufrimiento de esos síntomas, se trata de producir un efecto terapéutico y se termina con lo que él llama una identificación al síntoma. Es decir, llega con síntomas de los cuales sufre, y podría decirlo de esta manera, al final el sujeto tiene un cierto saber sobre el síntoma que él es. Pero de ese síntoma que él es, en principio el sujeto no sufre. Es un encuentro, y es un encuentro donde yo no creo, pues, si usted utiliza la palabra reinventar, más bien hay un inventar. Yo creo que en un análisis hay un efecto de invención. Y la invención, eso es eso que el sujeto encuentra al final, eso que define su posición de goce, lo que decimos su síntoma. ¿Y para qué sirve eso? Yo creo que eso que él encuentra, que define lo más singular de su ser, es algo que se supone que él puede utilizar ¿para qué? Por ejemplo, para resistirse a los intentos de normalización, a los intentos de sometimiento,
Lacan lo dice de otra manera, él dice, es aquello el cual el sujeto sirve para objetar, para decir no. Decir no, ¿qué? A los imperativos normalizantes, alienantes, etcétera, que impone la cultura, la sociedad. Ahora, usted hacía alusión también al superyo. Yo creo que al final lo que hay es una pérdida de consistencia del superyo. Hay una pérdida de esa dimensión obscena, tiránica, y eso está ligado al efecto terapéutico que se puede esperar del final de un análisis. No sé si eso responde en algo a su pregunta. Sí, Luis, gracias. Bueno, para las personas que acaban de entrar y que se les desconectó un momento, estamos en el momento en el que ustedes pueden hacer sus participaciones, pueden hacer sus comentarios, sus aportes, sus preguntas. En el chat escribió Carlos Daniel Erazo. Hola, Carlos Daniel, ¿tienes alguna pregunta? Aquí tenemos una pregunta de Clara. ¿Abres tu micrófono, por favor? Listo. Sí, buenas noches. Gracias a María Paula por el trabajo que nos ha presentado. Yo creo que el retorno a las problemáticas freudianas es siempre muy, muy refrescante y muy necesario para encontrar como las bases de algunos de los problemas de los que se ocupa el psicoanálisis. En principio, me parece interesante el recorrido que tú haces en la construcción de la noción de cultura en Freud, ¿cierto? Porque, digamos, en cierta medida Freud parte inicialmente de una concepción antropológica de la cultura. Una concepción antropológica de la cultura que puede ser pensada, como lo planteabas tú, como la suma de todas las producciones humanas que tienden a separarnos de la vida de los animales. Esa es como su primera aproximación. Pero yo creo que es una concepción antropológica y en el Porvenir de una ilusión, Freud dice que va a rechazar la idea de diferenciar si es de cultura, si es sociedad o civilización. Y creo que esa afirmación de Freud es precisa porque en realidad Freud va a construir una noción de cultura con el psicoanálisis. Y entonces en la trayectoria que tú nos planteaste, precisamente uno ve cómo Freud va distanciándose de la concepción antropológica, inclusive quizás sociológica, para introducir la cultura en relación a la pulsión. ¿Cierto? Yo creo que uno puede seguir este texto que tú nos comentaste, el malestar en la cultura, y Freud tiene más o menos 8 definiciones de cultura allí, hasta llegar a aquella en la cual define a la cultura en su relación con la contención de la devastadora pulsión de muerte, que se expresa, como lo decías, en la medida en que cada sujeto es un enemigo de la cultura. Entonces, ese recorrido me parece muy interesante, como que hay que retomarlo para poder, inclusive muchas veces dicen, no, el malestar en la cultura es un texto sociológico de Freud. Creo que leerlo lo saca uno completamente de esa creencia, porque finalmente para Freud el malestar en la cultura
No son las represiones, la prohibición, la cultura que nos impide la satisfacción sexual, etcétera, sino que el progreso de la cultura depende del incremento de la culpabilidad por el superyo. Entonces es un texto muy rico porque finalmente para Freud el problema es ese, ¿cierto? Él dice, después de haber hecho todo este recorrido, me encuentro con que finalmente el progreso de la cultura depende justamente de eso, de la pérdida de felicidad por el incremento del sentimiento de culpa que es el superyo. Bueno, entonces quería como destacar eso, porque bueno, finalmente la noción de cultura en Freud está articulada a eso, como la función de la cultura es regular la pulsión de muerte. El problema es que el mecanismo a través del cual la regula es muy paradójico porque es el superyo, ¿cierto? Entonces, finalmente ya no logra ese cometido. Y bueno, hay un texto, pues como un pequeño salto, un texto de Colette Soler, en el que ella dice que la noción de discurso en Lacan viene en el lugar de la noción de cultura en Freud. Pero obviamente Freud tiene una noción de cultura, podríamos decirlo, mientras que Lacan introduce al menos 4 discursos. Entonces, bueno, hay como una posibilidad de moverse, pero muchas gracias porque creo que es muy valioso todo este recorrido para retomar la noción de la cultura en Freud y sobre todo para cancelar la deuda de Freud con la antropología, que muchas veces se lo mantiene en ese terreno. El trabajo de él es pensar la cultura con el psicoanálisis. Bueno, eso Sí, era un gracias. comentario, más bien, gracias a ti. Bueno, tenemos una pregunta en el chat de Carlos Daniel Erazo Rivera que dice, hola, sí, muchas gracias. Los fenómenos de emancipación social, entre paréntesis, protestas, revoluciones, etcétera, pueden entenderse como un fracaso de la acción superyoica o más bien un mecanismo de reajuste del mismo. Esteban, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Claro. Dice, los fenómenos de emancipación social, entre paréntesis, protestas, revoluciones, etcétera, pueden entenderse como un fracaso de la acción superyoica o más bien un mecanismo de reajuste del mismo. Tenemos una participación de Jorge Jaramillo. Bueno, tomemos entonces esas dos. Listo. Jorge, por favor. No te estamos escuchando. No. Bueno, muchas gracias a María Paula por la lectura de su trabajo. Y pues obviamente también a Luis Fernando que participó pues de la construcción de este texto. Yo me quedé pensando sobre la relación entre la cultura y el síntoma. Y es porque inicialmente, pues, digamos, hay un texto muy temprano en Freud que es La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna, donde parecería ser que el síntoma es un efecto de las exigencias de la cultura respecto a la renuncia pulsional. Pero creo que esa tesis no se sostiene en el malestar en la cultura. Más bien, como ustedes lo plantean, la cultura se forma a partir precisamente de esas renuncias pulsionales. Entonces, en ese sentido, si pudieran decir algo al respecto sobre cuál es la relación que podríamos encontrar entre el síntoma y la relación con la cultura. Y lo otro, me quedé pensando porque hubo una afirmación que tal vez, no sé, de pronto yo la escuché en términos de que finalmente la cultura exige y obviamente se sirve de la renuncia pulsional
porque entonces sin cultura entonces habría una satisfacción feliz. Sin embargo, Freud dice también en El malestar en la cultura que la felicidad no está programada para el hombre, tampoco en el microcosmos. Es decir, que tampoco es por la cultura. Entonces, ¿qué podrían decir al respecto? Bueno, yo digo algo como de estas preguntas que acaban de hacer. Bueno, espérense, yo abro el chat para acordarme un poco de lo que nos dice Carlos Daniel. Pues Carlos me deja pensando porque yo pensaría que la acción superyoica no fracasa. Yo creo que en lo que usted llama, si es más bien un mecanismo de reajuste, que sería pues de pronto también como interesante poder comprender un poco más qué entiende usted como por ese reajuste. Lo que puedo pensar en relación a estos fenómenos de emancipación social, pues digamos de liberación, de protestas, son como dos aspectos que de alguna forma también tocamos en el texto que elaboramos Luis Fernando y yo, y es, ellas son necesarias, porque creo que también hay que recordar que el mismo Freud lo dice, o sea, es importante de alguna manera que las masas y digamos como que estos ejercicios que se hacen de rebeliones, de manifestarse, de manifestar el malestar sobre ciertos aspectos que están pasando, también alimentan la misma cultura. Entonces yo creo que por ese lado son necesarias y siempre van a existir. Cuando digo que no creo que pues que haya un fracaso en la acción superyoica, porque un poco lo que mostramos es cómo ese superyo tiende a alimentarse y que creo que un poco la primera pregunta que nos hizo Catalina y que respondió Luis Fernando, que toca más a la clínica, pues y al final de análisis, ahí habría pues digamos como un cambio en el superyo, pero si nos remitimos a la cultura como tal, creo que más bien son reajustes en términos de cómo han cambiado también las masas. O sea, la masa a la que se refería Freud en su texto Psicología de las Masas y que también se aborda de alguna manera en este malestar, no son las mismas masas y conformaciones de masas que tenemos hoy en día. Entonces creo que probablemente sí, pues apuntes más a lo segundo que usted nos propone. Y en relación a la pregunta de Jorge, pues me parece como importante, Jorge, porque yo estuve ahora en la actividad anterior y de alguna forma lo que presentaste me hizo pensar en esto, pues porque hablamos también del síntoma y lo discutíamos Luis Fernando y yo cuando estábamos pues como haciendo la construcción de este texto, cómo pensar, pues como siempre Freud también pensó en el síntoma como síntoma social y creo que de alguna forma también lo dijo Luis Fernando de alguna manera ahora y es el síntoma más importante y digamos que este malestar también es fundamental porque es cómo cada uno se las arregla con ese malestar y que es un malestar que siempre va a perdurar, porque creo que yo agregaría eso también a la respuesta. O sea, no porque haya un final de análisis el malestar va a desaparecer, porque creo que es un texto donde Freud nos indica el malestar es un malestar que es de estructura. Sin embargo, podemos hacer de otra manera con el síntoma. Y creo que ahí es como donde está el asunto y que no es la normalidad ni los imperativos de hay que ser así o no ser así, que era pues como lo que también presentábamos en el texto. Creo pues que eso podría como decirte. Luis Fernando, quisiera agregar algo. Sí, pues voy a retomar así al azar algunas cosas que me evocan las dos preguntas. De un lado, en las protestas, lo que llamaríamos las protestas, las luchas que uno puede ver sociales, creo que se asociaban a una posibilidad del fracaso de la acción del superyo. Hay un problema y es la aplicación del psicoanálisis a lo social. Es como uno cuando analiza lo social desde la perspectiva del psicoanálisis, hay que tener cuidado
de reconocer las posibilidades y los límites de lo que es la teoría del inconsciente. Porque existe el riesgo de terminar haciendo un socio-psicoanálisis, en el cual se desdibuja completamente lo que es la originalidad del pensamiento freudiano o la enseñanza, por ejemplo, de Lacan, que son las referencias nuestras. Yo creo que la aclaración es importante. Ahora, en las protestas, ¿qué encuentra uno? Que algunas van contra el lazo social. Por ejemplo, y hay otras que buscan un renovamiento del lazo social, una invención, un avance, digamos, para decirlo así. Voy a poner un ejemplo rápidamente. El fundamentalismo islámico, cuando destruye, por ejemplo, unas estatuas, creo que es en Siria, Jordania, cuando y en Irán también, creo, no, en Siria, en Jordania, cuando destruye, por ejemplo, unas estatuas que eran pensadas como patrimonio de la humanidad. Hay actos en esas actitudes digamos, de protesta, que pueden ser también, que pueden algunos interpretarlo como luchas de emancipación, que atentan contra el lazo social, y otras que renuevan el lazo social. Por ejemplo, yo veo la acción de una figura superyoica, tiránica y despótica, cuando alguien gritando ¡Viva la! choca unos aviones contra unas torres, por ejemplo. Allí, ¿qué aparece? Algunos lo señalaron diciendo que la figura del Dios que aparece allí es la figura del Dios de Abraham. Y el Dios de Abraham es aquel que le exige a Abraham sacrificar su hijo. Entonces, yo no tendría unas respuestas para decir la protesta, la lucha por la emancipación, etcétera, las reivindicaciones sociales, pueden tener una manifestación superyoica. Superyoica en el sentido que puede ser una instancia que empuje el sujeto al sacrificio, como es el caso de las torres. Y esto me evoca algo que decía Lacan, no me acuerdo dónde, cuando Lacan yo creo que fue muy escéptico frente a las revoluciones, en mayo del 68, su posición, que le tocó vivirla, su posición era un poco reticente, distante, etcétera, y sobre eso señala algo, que cuando las masas desean, yo creo que cuando él se refería a cuando las masas desean es cuando las masas salen a la calle, se manifiestan, él dice, después generalmente lo que viene es un llamado a una figura del amo. Y piensen ustedes, uno puede ver, por ejemplo, la Revolución Rusa, ¿cierto? Donde las masas salieron a la calle, hicieron reivindicaciones sociales, etcétera, y después aparece la figura de Stalin. Pues pienso en eso. Creo que Lacan hacía alusión a eso, como al momento en que la gente, las masas, por ejemplo, luchan por algo, ¿cierto? El otro punto es la relación entre el síntoma con la cultura. Yo creo que hay una historia del síntoma, ¿cierto? Yo creo que hay dos fórmulas, una fórmula que nosotros usamos, ¿cierto? Eso que algunos usamos, ¿cierto? Que hablamos de la envoltura formal del síntoma y el núcleo del síntoma. Pero esto, ¿a qué se refiere? De que hay una historicidad del síntoma y hay manifestaciones que fueron sintomáticas en una época y que no lo son ahora. Por ejemplo, o que no lo fueron en otro momento y lo son hoy, ¿cierto? Pienso, por ejemplo, estoy trabajando para el próximo sábado la cuestión de los místicos. Una cosa es el tratamiento que hacen los místicos en el siglo XVI, pienso San Juan y Santa Teresa y algunos otros, por ejemplo, en el tratamiento del cuerpo, y digamos, en los cuales, por ejemplo, no se comía, en algunos de ellos, ¿cierto? Había una extensión del alimento, de la alimentación. Es diferente en ellos, donde tiene una función en el encuentro con el otro divino,
a lo que sería la anorexia, por ejemplo, de nuestra época. Y podemos decir, incluso no saltando del siglo XVI a nuestra época, pueden pensar ustedes en la histeria freudiana, ¿cierto? La histérica de Freud ha cambiado, ¿cierto? Las manifestaciones de la histeria hoy son diferentes a la época de Freud. Eso quiere decir de que el síntoma se inscribe dentro de un lazo social, ¿cierto? Está determinado por los discursos que lo condicionan, para decirlo en términos de Lacan. Y ustedes lo pueden ver frente a la sexualidad. Una cosa, las concepciones que en determinado momento pudieron tener Freud y Lacan sobre ciertas posiciones sexuales y de qué manera tal vez hoy no se tiene la misma concepción desde el lado del psicoanálisis y determinado necesariamente por la discursibilidad de la época, las posiciones de ellos. Con esto había algo que está en el texto y que se puede decir, por ejemplo, con relación a la perversión. ¿Cómo? Porque hay una posición en algunos, así cuando se habla de la perversión, como algo que hay que excluirlo, etcétera. Y creo que en Lacan uno puede, en la lectura que hace Lacan de Freud, yo creo que uno puede llegar a concluir, por ejemplo, que lo que es perverso, que lo que es excluido de una sociedad, en determinado momento se convierte en un elemento renovador de la sociedad. Es decir, es algo que puede cuestionar e introducir algo diferente. Y en determinado momento, eso que era perverso, en cierto momento, puede ser posteriormente incluido en la sociedad y aparece como algo renovador, novedoso, etc. Bueno, dejaría ahí mi comentario. Bien, tenemos otras dos participaciones. Esta pregunta la hace María Clara Mojica. Dice, escuchando a María Paula, pensaba en mi lugar de mamá de Pedro, que tiene 11 meses. Y a veces en su comportamiento, yo podría decir que se ve claramente esa pulsión agresiva. Entonces, me gustaría, si es posible, que hagan algún comentario de la introducción de la cultura por parte de los papás. Y otra pregunta es de José Villada. Yo quisiera saber, dice él, yo quisiera saber por qué no son las mismas masas. Esta pregunta la hizo cuando estaba hablando de María Paula, de las masas de la época de Freud y las de ahora. Ya, esas dos preguntas. Yo diría algo primero sobre lo de las masas, porque no son las mismas. Y creo que bueno, las masas a las que se refería Freud eran masas organizadas, pues y podemos remitirnos al texto de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, donde precisamente aborda dos de estas masas que él llama artificiales, que son la Iglesia y el Ejército. Pues estas no son las mismas masas que vemos en estas, pues digamos, en estos fenómenos de emancipación social, que bueno, que no sé si todos son realmente pues como de emancipación, como se entiende pues un poco la emancipación, sino que algunas pueden atentar contra el lado social, como bien lo estaba señalando Luis Fernando. Básicamente no son masas organizadas porque hay un cambio en relación al líder o a lo que Freud en ese texto señala como el conductor de las masas. Hoy vemos que no necesariamente una masa funciona rodeando a un líder que la direcciona, sino que suele darse precisamente otro tipo de identificación, que es la identificación a los semejantes. Entonces, o una identificación a una idea que puede bien resultar ser efímera. Entonces son masas, en algún texto, no recuerdo bien si es de Colette Soler, creo que sí, ella se refiere, pues, y creo que también retomando a Freud, como las masas indolentes, o sea, masas indolentes, masas que realmente no responden a un ideal como si respondían antes. Creo que en ese sentido nos enfrentamos a unas masas que son distintas.
La expresión de Freud es miseria psicológica de las masas. Ujú, Ujú, exacto. ujú. Bueno, a María Clara, mamá de Pedro, le, le- pues creo que en tu pregunta, María Clara, hay algo importante que señalaba ahora Clara, y es que esto es un texto que si bien se ha pensado que es un texto antropológico, yo un poco también, como lo decía Clara, pues creo que es de una profundidad importante y que nos pone inmediatamente en el terreno del psicoanálisis, no para hacer una aplicación de él, no precisamente para hacer una aplicación sociológica de este texto. Y en ese sentido, creo que lo que quisimos mostrar en el texto que elaboramos es precisamente este asunto de estructura, que es lo que hemos estado pues como señalando y discutiendo, que es lo pulsional, la agresión, que es lo que tú dices, pues que ves claramente la pulsión agresiva, sí, porque es de estructura. Eh, y dices que hacer un comentario de introducción de la cultura por parte de los papás, o sea, sabemos que el modelo del que se sirvió Freud fue el Edipo, pues yo creo que de pronto por ahí puede venir como tu pregunta, pero yo también un poco lo que pensaría es, pues es que, o sea, el otro nos precede, o sea, el otro está antes incluso de haber nacido, nos constituimos vía el otro, pues y con el otro. Entonces creo que no es un asunto pues como de introducción de la cultura netamente como por parte de los padres, sino que siempre necesitamos de un otro. Entonces, desde que nacemos estamos, o sea, hacemos como esa, nos vamos introduciendo a la cultura y se va generando pues como todo esto que presentamos que es el malestar y la renuncia pulsional pues para poder establecer unos lazos sociales pues que veíamos bien es la fuente principal de sufrimiento del hombre, esa relación que se establece con el otro. Entonces, sin duda los padres son un primer modelo de esta cultura, pero, pero posteriormente pues esta sigue su desarrollo también. Creo pues que en ese sentido te podría como decir algo. Yo haría dos comentarios. De un lado, yo pienso que la agresividad es algo estructural. Es decir, la agresividad es algo que hace parte de todo sujeto. Ahora, la cuestión es si eso que llamamos la agresividad es sintomática o no es sintomática. Si eso que llamamos la agresividad es algo que va contra el lazo social o no va contra el lazo social. Si hay una pregunta, y esta es una posición personal, sobre qué puede hacer el psicoanálisis, yo creo que hay algo que uno entiende pienso yo, a partir de la teoría del inconsciente, es que es una impostura pretender que un psicoanalista sabe cómo se educa un hijo. En ese sentido, yo creo que el hijo también tiene esa dimensión de lo que llamaría una invención. Y yo creo que es una invención tanto del orden de eso que se llamaría las determinaciones, que era lo que María Paula llamaba el otro. ¿Por qué? Porque el niño se inscribe en ¿qué? En una historia familiar, en un lazo social específico. Y allí hay determinaciones. Y esas determinaciones operan tanto sobre aquellos que se ocupan del niño como del niño. Pero también hay otro aspecto que es muy importante, que son las elecciones del niño. Porque hay algo que es fundamental para el psicoanálisis, es que el sujeto no se reduce a sus determinaciones. Hay determinaciones que inciden, pero en última instancia algo que es fundamental para el psicoanálisis es la elección del sujeto. Y digamos, frente a comportamientos agresivos, por ejemplo, si llegan a ser sintomáticos, la única posibilidad del psicoanálisis tratarlos es si el sujeto asume la responsabilidad de ellos. Y asumir la responsabilidad implica reconocerlos como algo que hace parte de su elección. Entonces, simplemente yo hago dos comentarios en relación a cosas que yo creo que son presupuestos que sería necesario tener
considerar a partir del psicoanálisis para tratar de pensar, por ejemplo, una cuestión de la agresividad, cuando se habla de agresividad. Esteban, termine, sí. Bueno, ¿tenemos tiempo para otra ronda de preguntas? Sí, yo no tengo problemas. Sí. Bueno, invitamos a los participantes si quieren hacer unas últimas preguntas, comentarios, participaciones. Si no hay, entonces gracias por la asistencia, ¿o no? Tenemos a Álvaro Salazar. Dice, buenas noches. Se ha establecido relación del superyo en relación a la cultura. Pero ¿qué ocurre con el yo? Y. Yo, entre paréntesis, Y, del que habla Lacan en relación a la cultura. ¿La repito? No, no, está bien. No, está ya bien. No, yo creo que para Lacan el yo es un lugar de desconocimiento. Y el yo está completamente determinado. ¿Por qué? Por el inconsciente. Y entonces, yo creo que esencialmente es a partir lo que determina la posición del sujeto en la cultura está determinado o por su fantasma o por su síntoma. Y en última instancia es por sus síntomas, ¿cierto? Pues cuando en la noción de síntoma en la dimensión real. Y en última instancia, ese es el útil que tiene el sujeto para inscribirse en el lazo social. Es decir, podría decirlo de la siguiente manera, nosotros nos comunicamos, nos relacionamos con el otro, operamos en la cultura a partir de eso que llamamos el síntoma. Y eso hace completamente a un lado lo que sería que podría llamarse la valoración de un yo autónomo, determinante, etc. De manera breve, esa sería mi respuesta. Bueno, no tenemos más participaciones. Los queremos invitar para la jornada que tenemos el sábado 20 de junio. Es a las 9 a.m. hasta la 1 p.m. Ustedes pueden ver en ese momento la programación. Nuestro evento se llama El cuerpo y el psicoanálisis. Y ustedes pueden acceder a través de esta misma plataforma haciendo una inscripción previa y una donación, contribución voluntaria. Recordar el Y Cineforo. también queremos recordarles el foro. Vamos a presentar la película El séptimo sello, que es una película que se trae a colación de de esta cuestión que también se están preguntando sobre el cuerpo. Y además, creo que nos están buscando una publicidad.
No apareció Esteban. Yo creo que sí la encontré. Dame un segundito. Sí, ya la encontré. Aquí estamos viendo la publicidad del Cineforo. Va a ser el 24 de junio a las 7 p.m. Hay que hacer la inscripción previa. Sí están viendo la imagen, ¿verdad? Sí, Hay que hacer la inscripción previa escribiendo un email a foroslacanmedellin@gmail.com. No tiene costo. Y vamos a presentar esta película, El séptimo sello, de Ingrid Ingmar Bergman. María Paula. bueno, no. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. Gracias. Una feliz noche. Chao. Hasta Gracias. luego. Bien, Feliz chao. noche. Chao.